Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos con el libro de Josué, con la teología, ¿verdad? Que nosotros queremos comunicar, vivir y sobre todo entender lo que el Señor también nos dice a nosotros, qué es lo que tenemos que transmitir y qué es lo que tenemos que procurar vivir, emular ciertamente de lo que nos transmite la palabra de Dios, la Biblia. Estamos leyendo nosotros el capítulo 7 y desde aquí estamos mirando también toda la teología que nos quiere transmitir este autor sagrado. Nosotros leemos ahora en este momento el versículo 10 del capítulo 7, que nos dice en este versículo 10. Dice de esta manera: el Señor respondió a Josué, levántate, ¿por qué estás ahí postrado sobre tu rostro? ¿Por qué estás postrado sobre tu rostro? La intervención de Dios comienza con una pregunta que tira por tierra todo lo hecho y dicho por Josué. No se trata de hacer gestos llamativos, sino de tomar decisiones tajantes. Qué interesante. Esta ya es una gran enseñanza, una gran pedagogía, incluso para nosotros hoy, ¿verdad? Porque al final de cuentas la Biblia es para nosotros hoy. El Señor le responde a Josué después de todo esto. Es como decirle, va el ande teatro y tirisha, amigo. Va el teatro ya bollina. Eñemonagüire, moina caari ceniza y todas estas cosas, ¿verdad? Postrarse ante tierra, rasgar la ropa, dice. Levántate, dale, puáñate, puáñate. ¿Por qué estás ahí postrado sobre tu rostro? Es como decir, el ande teatro y tirisha, ya. Tengo mi jugador, pese a poco y me añade boba. El ande teatro y tirisha, jugar la partido, amigo. Ahí está. Le está diciendo con todo, ¿verdad? Entonces, esta expresión es muy interesante, ¿verdad? Con esta intervención que está haciendo Dios y le está diciendo
a Josué. En el versículo 11, como continúa, en la perspectiva de Josué, no entraba, ¿verdad?, la posibilidad de un pecado del pueblo. Pero es lo que ha ocurrido. Podríamos entonces estructurar este elemento como pecó Israel y entonces quebrantaron la alianza. Luego tomaron lo del anatema, se adueñaron lo que tenía que ir al exterminio, el jerem, que decíamos nosotros, y por lo tanto robaron. Y por otra parte, entonces engañaron al pueblo, a Dios, o quisieron engañar, ¿verdad? Y por lo tanto, para eso tuvieron que esconder, ¿verdad?, esto mismo. Bueno, ¿por qué estás ahí? Israel ha pecado, le dice. Ellos han transgredido, ahí está, han transgredido mi alianza, primer elemento, la que yo les impuse. Se han quedado con algo que debía ser consagrado al exterminio, al jerem. Decíamos hace rato la frase, ¿verdad?, del jerem. Jerem bekir beja, jerem bekir beja. Entonces, este es el discurso, como comienza el anatema. O sea que todo tiene que ir al anatema, al exterminio. Termina denunciando la ruptura de esta alianza. Ustedes rompieron esta alianza. Ki avar et beri Adonai. Ahí está. Ki avar, porque rompieron, ¿qué cosa? Et berit, la alianza, Adonai, Yahvé, ¿verdad? Adonai. Por lo tanto, la estructura subraya la brevedad de la ruptura de la alianza. En la primera parte se dirá que ha consistido, ¿en qué ha consistido? En la ruptura, en eso ha consistido. Y en la segunda, ahora cómo poner remedio. Y entonces el cómo poner remedio lo están haciendo a través de estos gestos, el rasgar las vestiduras, el ponerse la ceniza sobre la cabeza, postrarse ante el Señor. Doña Andeñara responde, le dice ahí a José, bueno, él anda teatreros y ver, dale, levántate, ¿por qué estás ahí postrado sobre tu rostro? Y luego entonces esta quíntuple repetición, ¿verdad? Vegan. Es una frase y por tanto, ¿verdad?, quizás sea preferible distinguir una afirmación inicial. Pecó Israel y por lo tanto pecó Israel, que se desarrolla, ¿verdad?, en los 5 verbos posteriores. La acusación de haber pecado es más genérica. Puede aplicarse a los hechos más distintos. Es el culto al becerro de oro, por ejemplo, o comer la sangre de las víctimas, o no cumplir la orden de Dios. Puede darse una situación de pecado sin que sea preciso concretar lo ocurrido. Entonces aquí, porque también, eso es la insistencia, es la primera vena. En este caso, la acusación se concreta al máximo. Ante todo, el pecado ha consistido en quebrantar la alianza. Esto es lo que le preocupa, ¿verdad?, al autor sagrado o a la redacción deuteronomista, a esta reflexión bíblica, a esta eclesia, a este cajal que comienza a reflexionar y a entender lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí y qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos quebrantado, hemos roto esa alianza que el Señor estipuló, ¿verdad? Dentro de la historia deuteronomista, atención, y aquí está justamente lo elemental y fundamental, no nos olvidemos que los libros históricos tienen la mano deuteronomista, de la escuela deuteronomista. Que ellos lo hayan escrito es muy difícil saber todo, ¿verdad? Pero se nota que hay una mano posterior, por lo menos, o que ellos van entonces ordenando, como yo digo siempre, la Biblia se va ordenando de acuerdo a un esquema, una estructura. Y esta estructura mental de la escuela deuteronomista, en este caso, si aceptamos nosotros esta teoría de que la escuela deuteronomista es la tradición deuteronomista, la que ordena la Biblia, la que homogendaoina, ¿verdad? O sea, todos los fragmentos y todas las diferentes teologías, fragmentos, redacciones, historias que ellos tienen, como si fuese una sola historia, ¿verdad? Una historia de salvación, como diría después von Rath, que es tan interesante. Entonces, aquí encontramos relacionado siempre con una fuerte incidencia con respecto a la idolatría.
una y otra vez que vuelve a caer. Esto está significando, ¿verdad? El romper la alianza, el romper, y sobre todo que se relaciona con la idolatría. Entonces es abar et berit. Abar et berit quiere decir romper, quebrar la alianza. Pero también puede darse la ruptura por no escuchar a Dios, por no escuchar a Dios. Romper la alianza por una parte y el otro es no escuchar al Señor. Este sentido es el que deberíamos darle en este caso. En este caso se debe escuchar, o mejor dicho, darle el sentido de que el pueblo no escucha a Dios. ¿Verdad? Lo ocurrido es un acto de desobediencia contra lo mandado antes de asaltar Jericó. Y esto entonces lo encontramos anteriormente, ya lo hemos visto en el capítulo 6, 18. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Antiguo Testamento. El Papa Francisco es un apasionado del fútbol y este fin de semana ha tenido dos alegrías. La selección de su país ganó la Copa América y la de Italia venció en la Eurocopa. El triunfo argentino ocurrió en la madrugada del domingo y fue su primera Copa América después de 28 años. Italia, país donde vive Francisco, ganó por penaltis ante Inglaterra y es campeón de Europa por primera vez desde 1968. El parte médico de este lunes indica que el Papa compartió la alegría por la victoria de las selecciones de Argentina e Italia con sus allegados. Agrega que se centró en el significado del deporte y en sus valores, y en la capacidad deportiva de aceptar cualquier resultado, incluso la derrota. Solo así, ante las dificultades de la vida, podremos implicarnos siempre, luchar sin rendirse, con ilusión y confianza, ha dicho el Papa, según el comunicado de la oficina de prensa. Francisco se encuentra en recuperación y permanecerá algunos días más en el hospital. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36.
Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. King is calling you. He's filling your cup. The King is calling you. He wants to share his bread. They say he's calling you, so don't hold to shame. They say he's calling you, and his kingdom has heard your name. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. He has set the table and a place with your name. He has prepared his banquet. You're his honored guest. So come to his table. He's waiting for you. He's giving you favor. And today you're his honored guest. And today you're his honored guest. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. So stop laying in the dust. You will sit next to him. So stop eating from crumbs. You will eat next to the King. So stop laying in the dust. You will sit next to him. So stop eating from crumbs. You will eat next to the King. The King is calling you. The King is calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you.
queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan interesante de Josué, su teología. Y ahora miramos esta respuesta que le da el Señor, el capítulo 7, desde el 10 en adelante, ante el pecado de Acán. Cuando Josué se postra, ¿verdad? Entonces ante el Señor, porque pregunta qué ha pasado, le llama, ¿verdad? Y le dice, tu fama, Señor, vengo de la niña. Porque la oreja ya puedo ir, entonces, por ejemplo, y parango y oye puca pango orejeñan de ya. Pero la oye pucano orejeñan de ya anderejea de oye puca. Entonces, por eso decíamos, ¿verdad? Que aquí hay una unión muy fuerte, ¿verdad? Al salvar al pueblo se está salvando a sí mismo, entonces, su fama, su nombre grande, su nombre santo, Dios. Entonces, esta relación, y eso es lo que le está echando ahora a Josué, ¿verdad? Pero Dios le responde y le dice, levántate ahí. Él ya por la teatro ginande. Porque se acuerdan que estos gestos también son gestos mutis, silencio. Son como que estoy queriendo llamar la atención de Dios, ¿entienden? Esto es interesante, ¿verdad? Porque entonces son elementos antropomórficos, formas humanas, ¿verdad? Ciertamente que es el hombre el que está haciendo, pero estos gestos antropomórficos del hombre propios, entonces le estamos demostrando y le estamos diciendo a Dios, ya ni comportamiento. Vean, oñemo ambu, angojina de cierta manera. Oñemo ambu, vaigo peañan de yara, vaigo pea, da pecha en ánimo. Ahí está, tu fama. Entonces se tira por tierra, se rasga la vestidura, se rasga totalmente, ¿verdad? Se tira ceniza sobre la cabeza. Entonces simplemente nos está diciendo que se está poniendo ante el Señor como un cuestionamiento profundo también. ¿Qué es lo que hicimos, Señor? ¿Y por qué nos tratas así, verdad? Ahora, decíamos que el no escuchar a Dios también es un pecado muy grave. Lo ocurrido es un acto de desobediencia contra lo mandado antes de asaltar Jericó, decíamos. ¿Por qué? Y porque no ha escuchado entonces la voz de Dios. Dijo, ustedes cuando entran ahí, ¿se acuerdan la orden en el capítulo 6? Van a entrar y tienen que exterminar todo. Anique, pepocoye, hinamba, eveter, ¿verdad? Entonces, el pecado de Acán, etcétera. Aquí, cuando le da la orden sobre todo, le dice todito, todos los elementos que tienen que ellos hacer ahí. Entonces, bueno, después está, ahora bien, durante la travesía del desierto, bueno, todo esto entonces les da la llegada del pánico, en fin, porque el Señor pues les da la orden y ustedes no pueden desobedecer, ustedes tienen que consagrar todo, ¿verdad? Entonces el pueblo lanzó un fuerte grito, tocaban las trompetas, griterío ensordecedor, cada uno contra la gente y tomaron. Luego consagraron, ahí está, luego consagraron al exterminio todo lo que había en ella, pasando al filo de la espada a hombres y mujeres, niños y ancianos, vacas, ovejas, asnos. Bueno, todo esto entonces es muy importante. Bueno, vamos a seguir entonces nosotros mirando un poco más ahora el versículo 12. El versículo 12, que es la continuación siempre de la respuesta del Señor para Josué. Por eso los israelitas no podrán hacer frente, aquí está. Este es el pecado, el no haber llevado al exterminio. En los cursos anteriores que nosotros fuimos reflexionando ya, ¿verdad? Los capítulos anteriores, el capítulo 6 sobre todo, ¿verdad? En donde decíamos en la toma de Jericó, incluso después decíamos que parece que hay algo que se agregó, ¿verdad? Famosas glosas, porque aquí hay muchas glosas también, ¿verdad? Incluso que decía, bueno, metal, oro, etcétera, ¿qué hacemos de eso? Al exterminio, ¿cómo hacemos el exterminio? Hay que quemar con el fuego, etcétera. Pero después entonces parece que se le agrega y dice, bueno, todo eso será llevado al templo, al tesoro del Señor. Bueno, todos son elementos posteriores. Nosotros decíamos que son elementos anacrónicos, es decir, fuera del tiempo. Si el templo, ese picoñeta del templo, y antes de ir a niña y que es la tierra prometida, ya que éramos, estamos pasando el río ahora. Ni ir a niña a conquistar ninguna ciudad y ya tenemos el templo, ya tenemos esto, o sea, se está refiriendo a Jerusalén y cuántas cosas más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está guardado, dice, o lo que será guardado, se llevará, dice, se llevará.
esas órdenes. Bueno, es muy interesante, ¿verdad? Pero tenemos que ubicarnos. Es el estudio bíblico, ¿verdad? O sea, entrar en la parte exegética, no hacer eso, el estilo de leer herente, ¿verdad? Tiene que ser un estudio serio y profundo. Entonces, ahora nosotros queremos entrar en este versículo 12, lo que nos dice aquí. Después de lo que hemos visto y reflexionado en los versículos anteriores, viene esa derrota, ¿verdad? Que hubo la derrota. Entonces por eso le dice, ¿verdad? Por eso le dice directamente que ustedes no van a vencer. Por eso los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos, jamás. Sino que tendrán que volver las espaldas, es decir, van a ser derrotados ante sus adversarios por haberse convertido. Volverán las espaldas. ¿Vea que dice? Entonces, entonces, volver las espaldas al enemigo, porque disparan y van a llegar. Entonces, al robar del anatema, el pueblo se ha convertido en anatema. Dicho en términos modernos, apoderarse del anatema es como robar material. Aquí entonces la frase un poco actual nuestra, radioactiva, ¿verdad? Entonces lo que vos estás haciendo, estás llevando un material radioactivo, ¿verdad? Enseguida en Yucabá. Y entonces, que contamina y mata. Aparentemente no hay solución. En cambio, la segunda parte del verso, que algunas consideran añadido posterior, ofrece una visión más esperanzadora, encubierta bajo la forma de una amenaza. No volveré a estar con ustedes. No volveré a estar con ustedes. Se ofrece una posible solución, exterminar al responsable. Aquí entonces buscamos exterminar al responsable. Con eso quiere decir exterminar el pecado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar
todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Al miedo dijo no. Al miedo dijo no. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es su vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Aquí entonces vemos esta teología muy interesante del capítulo 7. Estamos entrando y diciendo
¿qué pasó aquí? ¿Por qué desobedecieron? ¿Por qué no escucharon la voz de Dios? ¿Por qué no obedecieron? Obedecer significa hacer también, el Shema Israel, escuchar a Dios. Y entonces nos llevan al exterminio, o por lo menos hay algún culpable, ¿verdad? Que nos lleva al exterminio, lo que el Señor había dicho. Y entonces, ante esta situación del pecado, porque vino la derrota, siempre con una teología que nosotros consideramos, ¿verdad?, el de la retribución. Hemos pecado y por lo tanto el Señor nos castiga. El castigo en este caso directamente, por eso se pone la derrota, ¿verdad?, enseguida. Ellos que entran, que conquistan Jericó, eso para nosotros era toda una victoria, ¿verdad? Pero sin embargo después enseguida cuando se preparan para ir a luchar, a pelear, ellos envían los espías, incluso dice, hay poca gente, no hace falta mandar a todo el ejército, ¿verdad? A pesar de que mandan 3.000 hombres, dice, ¿verdad? Y sin embargo tienen que volver la espalda, tienen que salir corriendo, tienen que salir pitando de ahí. Y aquí entonces Josué ciertamente se queda ahí un poco extrañado. ¿Qué pasó aquí? Porque Señor, si vos dijiste donde ponemos los pies nosotros todos, nadie nos va a resistir, ¿no? Yo voy para, a un no hay, un no lo haré soldado fuera, lo y cuál va a venir de llana. Es como esa pregunta, como esa angustia, ¿verdad? Pero el Señor le dice, bueno, levántate, déjate de macaneales. Entonces lo que hay que pensar aquí es, a ver, ¿qué hicieron? Ustedes desobedecieron. Más que estar entonces echándome la culpa, ustedes miren un poco cuál es la culpa de ustedes. Esta segunda parte se basa en la idea de la alianza. Si Israel la rompe, ciertamente que Dios también la rompe. Es decir, somos nosotros los responsables. Al final somos nosotros quienes rompemos esa alianza con Dios. Y como consecuencia, evidentemente, que también con el Señor. O sea, el Señor también que rompe esa alianza. Ahora, si Israel se queda con lo consagrado, Dios no cumple su promesa de acompañar al pueblo y de defenderlo. Y claro, porque aquí hay entonces una quiebra de alianza, una quiebra del Berit. Ahora, por fortuna, para Israel, Dios está dispuesto a mantener su promesa. Y si el pueblo cambia de conducta, entonces el Señor volverá de nuevo, ¿verdad? O sea, Él mantiene su fidelidad, pero le va a exigir y le exige a Israel entonces también el cambio y la conversión. A pesar de toda la dureza, resuena aquí la idea del Dios rico en clemencia, pronto al perdón. ¿Entienden? Esto es, me parece, algo muy lindo, ¿verdad? Entonces, por eso los israelitas no podrán hacer frente, le dice, a sus enemigos, sino que tendrán que volver las espaldas ante sus adversarios por haberse convertido ellos mismos en algo que debe ser consagrado al exterminio. Yo no estaré más con ustedes si no eliminan lo que debió ser consagrado al exterminio. Yo no estaré, se dan cuenta, interesante. Yo no estaré si es que ustedes, condicional, amo indebe de condición. La andere japono, si ñañemon tapona o hinegui. Yekwa pona o hinashami epala japona. El exterminio. No te apropies, ¿verdad?, de las cosas que no te corresponden. Esto es como decir el jeren, llevar el exterminio. Por ejemplo, aquí, cuando se decomisan las cosas, ¿verdad? Decomisar, y eso es fruto del pecado, del contrabando. O se encuentran la planta maldita, como dice la gente, la planta maldita. La cuestión es la droga, etcétera, marihuana. Mira. Entonces, acá hoja pena, allá hoja pena. 1000 kilos, no sé, 500, que encuentran, hoja pena. Bueno, hasta ahí quedamos. Pero ¿verdad? O sea, ¿hasta qué punto? Porque dice el exterminio es apupana. No sé yo tampoco no puedo decir mucho, pero por lo que escucho nomás también, ¿verdad? No puedo decir mucho porque decir nunca anda de ser ni nunca, etcétera, etcétera. Pero de gente, ¿verdad? Gente que está en las cuestiones que de repente te dicen. Bueno, en fin, son situaciones verdaderamente muy humanas. Son situaciones que verdaderamente el Señor aquí está pidiendo y exigiendo. Pero te pone una condición y te dice, si es que ustedes no lo hacen, ¿verdad?
Si es que ustedes no lo hacen, entonces ciertamente no puedo yo hacerlo. Yo no estaré más con ustedes si no eliminan lo que debió ser consagrado al exterminio. Ahora, el versículo 13, fíjense, ahora le dice a Josué, levántate y purifica al pueblo. Levántate y purifica al pueblo. Tú dirás, purifíquense para mañana, porque así habla el Señor, el Dios de Israel. En medio de ti, Israel, hay algo que debió ser consagrado al exterminio, y tú no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que lo hayas extirpado. Esto es teología pura, ¿verdad? Esto es teología pura. Entonces aquí no nos estamos refiriendo simplemente, ¿verdad?, a un pecado de no haber hecho un exterminio de objetos, de valor, etcétera, etcétera. Estos son signos profundos, ¿verdad?, para nosotros. Si nosotros no exterminamos todo aquello que nos lleva fuera de Dios, del camino de Dios, si nos adueñamos de las cosas que no nos pertenecen verdaderamente, entonces evidentemente el Señor te está diciendo, y bueno, si es que ustedes no lo hacen, no puedo yo mostrar clemencia. Yo soy rico y clemente en la medida en que si ustedes, ahí está, el condicional, entonces te tira la pelota en tu cancha. Upea obitañan de pobe hañan de man de upea yapota. Hañan de la yayesa be añan de morana. Ñandé. Porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo hace por nosotros. Dios tampoco va a venir a hacer por vos. Dios te pone, ¿verdad? Te pone eso como condición, condicional. Ahora, si nosotros lo hacemos, ciertamente que la consecuencia es diferente, ¿verdad? Pero aquí es entonces lo que viene, va a ser el fruto y la consecuencia del pecado, en síntesis. Eso es lo que nos quiere enseñar. Entonces, en el versículo 13 nos dice esta segunda parte, indica el procedimiento concreto para extirpar al anatema. Antes, ocupando un puesto central, tiene lugar el rito de purificación que prepara para los grandes acontecimientos. Es decir, a través de la purificación vamos a poder extirpar y eliminar todo lo negativo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico,
al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces
haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, es decir, sobre esta teología magnífica, excelente, muy linda. Y ahora estamos hablando con este capítulo 7, el versículo 13. Y entonces decíamos que en esta segunda parte se indica el procedimiento concreto. Ba'eisha ñandeya yapotika tujanguaisha ñamopoti beñanderekoe, en síntesis. Ba'eisha la ñamopotita la ñane acá. Ba'eisha la ñane mopotita ñane aputu. Ba'eisha la ñandeya eta ñandeyara ayapo baikuriako anganda yapo seveima. Ayapota pe iponaba. Bueno, ustedes saben que esta experiencia es tan interesante, ¿verdad? En la vida sacerdotal, pero ustedes también seguramente en la vida laical también. O sea, hay muchos que confiesan verdaderamente porque después de público conocimiento muchas cosas, ¿verdad? O sea, hay elementos que estamos ahí, que se ve, no hace falta que yo como que casi me tenga que confesar a escondidas para que nadie sepa mi pecadito, ¿verdad? Algunos no hace falta. Bueno, pero justamente yo en la experiencia, ¿verdad? Con los grandes peces gordos, ahí dicen la gente, los manguruyúes, que de repente, no sé, yo tengo mucha fe y yo creo verdaderamente, ¿verdad? Que muchas de esas personas que de repente, que ellos mismos han pedido o han llamado, yo en muchos de los casos he ido, ¿verdad? A escuchar, o asistir ciertas confesiones, ¿verdad? Ya en el hecho de dolor, en el hecho de muerte, ¿verdad? Y uno escucha, bueno, y uno dice, aquí está la misericordia, aquí está la clemencia de Dios. Yo evidentemente que no me pongo como Dios, pero sí como ese simple intermediario, simple ministro, ¿verdad? Del amor y de la clemencia de Dios, porque es con la comunidad, ¿verdad? Pero el corazón arrepentido, el corazón humillado es justamente de ese penitente. Entonces, eso es lo que al final el Señor está pidiendo, ¿verdad? Pero atención, pero aquí te pide también, entonces, que tiene que haber una acción concreta. No es solamente pedir y decir yo me arrepiento, yo hice esto, yo hice aquello. No. Es decir, eso hay que devolver al pueblo, eso yo robé del pueblo. Entonces, eso es lo que muchas veces nos cuesta entender. Yo, por ejemplo, escribí un librito ahí sobre Zaqueo, ¿verdad? Es interesante porque Zaqueo en un momento dice que se levanta cuando está con Jesús, le recibió a Jesús. O Caruenina. Entonces ahí muchos le critican a Jesús que Jesús se fue a la casa de un pecador. Parece que pecador, publicano, ladrón. ¿Cómo va a ir Jesús ahí? Esto es una falta de honorabilidad para Jesús. Sin embargo, Zaqueo dice que se levanta, se pone en pie y él dice, Señor, yo que he robado, verdaderamente me comprometo a devolver, dice, 4 veces más a aquel que lo ha estafado. Váisela 4 veces más. Número 4 porque quiere decir todo. Los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Yo devolveré 4 veces más. Es un número. Dentro de la cabalística numérica bíblica, importantísimo porque quiere decir el todo. Quiere decir que yo, todo lo que robé voy a devolver. Eso yo quiero saber si hacemos nosotros cuando nos confesamos, ¿verdad?
o nos vamos simplemente y decimos, bueno, yo robé, ¿viste? Pero después me quedo con mis millones y millones que pertenecen al pueblo, que le saqué a la educación, que le saqué a los remedios de la salud, que hice transfugiada, que hice sobrefacturaciones, en fin, todas esas cosas, ¿verdad? Que cosas negras, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué significa, verdad? Entonces tenemos que entender y tenemos que entrar. Y hay cuana, entonces, para veñante, ya lo veñante. La cristiana Haisha, ¿verdad? Mirando, y aquí te está diciendo. El capítulo 7 en este sentido y este versículo 13 es demasiado importante, ¿verdad? Porque nos está llamando profundamente a un camino de verdadera conversión. Y esa verdadera conversión que después consiste también, y bueno, no es que yo entonces me voy nomás y me digo, Padre, yo hice esto, usted me perdona, sí, el Señor te perdona, listo. Y después vos te vas tranquilo y te quedas con todo lo que te robaste. A ver, díganme cuál sería la lógica. ¿Les parece que es una lógica buena? Entonces todo el mundo robamos y después nos vamos y por eso que le dice ahí, ¿verdad? En ese versículo 10, le dice, levántate, Josué. No quiero imaginar que te estés rasgando la vestidura, te pongas cenizas en la cabeza, te tires contra el piso, allá, sino que quiero acción. Levántate, quiero ver esa acción de parte tuya. Tiene que existir entonces un compromiso serio de un cambio. Tiene que haber un cambio. Tenemos que hacer de alguna manera, ¿verdad? Bueno, y en ese librito de Zaqueo, justamente en ese versículo, cuando trabajamos sobre ese tema es interesante, ¿verdad? Porque es muy profundo. Pero recuerden que esta es la propuesta del cristianismo. Esta es la propuesta del cristianismo. El cristianismo no es blanquear simplemente, ¿verdad? Como hacemos en muchas partes, ¿verdad? En muchas cosas nosotros lo único que hacemos es blanquear. Y listo, bueno, esto, que aquello, con nuestras justicias humanas, blanqueamos. Entonces hacemos esto, hacemos aquello, firmamos. Un juez, pero se toca ahí una partecita, ¿verdad? Entonces ya te llegó y que la corrupción, ya estás aquí con el gerente, ¿verdad? Estamos quedando con el gerente. Bueno, queridos amigos, esto es muy interesante. Seguiremos reflexionando siempre sobre este capítulo, me parece interesantísimo. Volveremos próximamente entonces. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.